Bien. Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Dijimos la clase pasada un poco cuáles eran los menús que teníamos y sobre todo dijimos que dentro de Power BI podemos hacer todo el proceso de Business Intelligence, ¿sí? Que sería la parte de extracción, transformación y carga de datos, y también luego la parte de creación de cálculos y de visualización, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que nos podíamos conectar a orígenes de datos. Recuerden que acá nosotros teníamos a disposición un montón de orígenes de datos para poder conectarnos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos para conectarnos a base de datos, a ficheros, a herramientas online, a aplicaciones? Sí, tenemos un montón de fuentes de datos para conectarnos. No vamos a ver todo esto porque son 1.000.000, ¿sí? Vamos a aprender quizás los puntos básicos de cada una, después cómo conectarse a una u a otra, simplemente va a cambiar quizás los parámetros que se piden. Por ejemplo, cuando me conecto a un Excel me pide la ruta del archivo, pero cuando me conecto a una base de datos me pide el servidor, que sería la ruta de la base de datos, el usuario y la contraseña, ¿sí? Bien, entonces yo me he conectado a 4 tablas que las he llamado dimensiones, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, y 2 tablas que las he llamado hechos, ¿sí? Que son cliente, fecha, producto, territorio, stock y fecha y venta, ¿sí? Son las tablas que vamos a utilizar. Recuerden que son las tablas de AdventureWorks. Durante la diplo vamos a usar 2 bases de datos en común, ¿sí? Una sería AdventureWorks y la otra sería Contoso, ¿sí? Las dos son más o menos similares. Bien, entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, le voy a mostrar todas las tablas que me he conectado, qué transformaciones le he aplicado, por qué le he aplicado esas transformaciones, ¿sí? Y después, una vez que veamos un poco las transformaciones generales, vamos a ver algunas transformaciones extra que pueden llegar a ser útiles en otro tipo de situaciones que no han sido aplicadas en los archivos que vamos a utilizar porque no son necesarias, ¿sí? Y por último vamos a hacer unos ejercicios y también vamos a ver un extra, ¿sí? De cómo trabajar con parámetros a nivel empresarial y cómo mejorar los desarrollos a nivel empresarial. Bien. Entonces, primero que nada, ¿sí? Recuerden algo súper importante que habíamos dicho es, acá a la izquierda tengo todas mis tablas, ¿sí? Pero algo que es súper útil es lo que tengo acá a mi derecha, ¿sí? Acá a mi derecha, acuérdense que cada valor que teníamos acá, ¿sí? Era una transformación, ¿sí? Entonces, como nuestro proceso ETL es en pasos, es decir, por ejemplo, me conecto al archivo, paso 1. El paso 2 sería cambiar el nombre de la columna. El paso 3 sería eliminar las columnas que no uso. El paso 4 sería, no sé, hacer una columna nueva, ¿sí? Va a ser nuestro proceso ETL, cual sea nuestro proceso, va a tener pasos. Paso 1, 2, 3 y 4, los cuales vamos a tener acá. Estos pasos, lo bueno que tienen es que nosotros podemos deshacerlos, ¿sí? O decir, bueno, ¿cuál era el estado de mi base de datos en el primer paso? Entonces, si yo hago clic, por ejemplo, en origen, puedo ver ahora, voy a minimizar esto para que no nos ocupe espacio, estamos viendo la tabla de clientes, ¿sí? Entonces, aquí tengo toda la información de los clientes de la organización. No es necesario que se preocupen por mucho más el contenido por el momento. Tenemos entonces todos los datos de nuestros clientes, ¿sí? Podemos ver que está el código del cliente, el código de donde viven, el primer nombre, podemos ver que está el segundo nombre, la fecha de nacimiento, el estado civil, el género, el correo, cuál es su salario, cuántos hijos tienen, cuántos de los hijos que tienen viven en su casa, ¿sí? Cuál es su nivel educativo, cuál es su ocupación,
si tienen casa propia, si cuántos autos tienen, la dirección, el teléfono, cuándo fue su primera compra, a cuánto viven de alguna de nuestras tiendas. Sí tenemos bastante información acerca de nuestros clientes, pero ya acá nosotros ya podemos ver algunas cosas que quizás podrían llegar a ser cambiadas. No sé, por ejemplo, si a alguien se le ocurre o detecta algún error así a simple primera vista. No sé si pueden ver algo, detectan algo que puede ser que llegue a estar mal. Si ustedes se fijan, encabezado, nombre de columna, ¿sí? Si ustedes se fijan, el nombre de la columna dice columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero en realidad, ¿sí? Como nos conectamos a un Excel o a un archivo CSV, es probable que muchas veces no nos detecte correctamente que es un nombre de una columna o no, porque como es todo texto, ¿sí? No sabe si es un valor de la columna o es una columna. Eso lo sabemos nosotros porque somos humanos, pero las máquinas a veces cuando ven las cosas dice, ok, ¿cuál es la diferencia que diga primer nombre y que diga John? Nada, son caracteres, ¿sí? Acá tiene más caracteres que aquí, nada más. Entonces, nosotros podemos identificar este tipo de cosas y decimos, ok, yo acá tengo mi primer transformación, porque imagínense que si esto fuese el total de venta, ¿sí? Si esta columna fuese el total de venta y yo la quisiese sumar, tendría un problema, porque yo no puedo sumar 26, 37 E y D de geografía. Entonces, el nombre de la columna tiene una importancia, ¿sí? Y si ustedes se fijan, tenemos un botón acá que se llama usar la primera fila como encabezado, ¿sí? Después, básicamente, cuando yo aprieto este botón, fíjense que yo ya lo tengo apretado acá, tengo encabezados promovidos, pero voy a mostrarles una cosa antes. Imagínense que nos estamos conectando a un Excel donde seguramente se ve la situación que tenemos, no sé, 10 filas en blanco y recién ahí tenemos nuestra tabla con información. Sí, es normal que en un Excel, más que nada porque también se usa como fuente de análisis, no solamente como guardar información, tengamos alguna parte estética. Por ejemplo, no sé, el título de la hoja, tres filas y después la tabla, ¿sí? Entonces, acá hay un paso que puede llegar a ser útil en ese tipo de situaciones, que es esto de reducir filas, ¿sí? Por ejemplo, imaginémonos que estas 3 filas estuviesen en blanco y no las necesitamos, ¿sí? Porque recién el encabezado de la columna es este, ¿sí? Acá lo que podríamos hacer nosotros es quitar filas superiores, ¿sí? Y si yo digo cuántas filas superiores quiero quitar, me va a decir, bueno, ¿cuántas quieres quitar? 1, 2, 3, 4, 5, las que yo quiera. Entonces, si ustedes se conectan a un Excel que tenga esta situación, saben que con reducir filas se pueden quitar de encima, básicamente, las primeras filas y trabajar con lo necesario, ¿sí? Entonces, yo no tengo esa situación, solamente necesito el encabezado. Si hago clic en este botón, fíjense que yo ya lo tengo hecho, así que directamente voy a hacer clic acá y me voy a mover a esa transformación, ¿sí? Vamos a ver ahora que está pensando. Ahí vemos cómo procesa toda esta transformación y nos va a devolver ahora el nombre en la columna. Bien, ya lo tenemos. Entonces, fíjense que ahora tengo el nombre en la columna. Entonces, primer paso realizado. Cada paso que nosotros hacemos mediante la interfaz, que sería, si yo aplico cualquier botón, que es cualquiera, ¿sí? Cualquier botón que yo aplico va a generar un código, ¿sí? Esto se los iba a mostrar más adelante, pero bueno. Este código que genera, fíjense que dice, me estoy conectando a un documento CSV en esta ruta, ¿sí? De delimitador punto y coma de columnas 23. Agrego una columna, lo único que quiero hacer es 24 y listo, ¿sí? Es más, si pongo 24 aquí, bueno, me da el error porque no tiene, pero si tuviesen un Excel le traería la columna que sigue en blanco. Una vez que promovemos los encabezados, el segundo paso que hago es uno que puede llegar a ser muy útil en muchas situaciones, que es, si ustedes se fijan acá, yo tengo estas dos columnas, ¿sí? Sí, tengo estas dos columnas que a mí no me interesan porque están en inglés, ¿sí? Entonces yo el tablero que estoy haciendo, lo estoy haciendo en español,
Entonces, estas columnas de la información en inglés no las voy a usar, ¿sí? Entonces, básicamente, tengo la opción de quitarlas. Entonces, estas columnas que no me sirven, yo las puedo eliminar de distintas formas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, ya tengo un botón que dice quitar columna, ¿sí? Pero en Power Query hay muchas formas de llegar al mismo objetivo, ¿sí? También podría hacer clic derecho y hacer clic aquí en quitar, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, Power Query, si ustedes hacen clic derecho, yo voy a tratar de hacer clic derecho lo más arriba posible para que, a ver, vamos a... Bien, entonces, si ustedes hacen clic derecho, fíjense como, por ejemplo, tengo la opción de quitar, que sería eliminar la columna que he seleccionado, que sería esta que está acá resaltada, ¿sí? Que sería esta que está acá resaltada. Pero también puedo decir quitar otras columnas. ¿Esto qué haría? Dejaría esta y eliminaría todas las demás, ¿sí? ¿Sí? Quito las columnas que no necesito y ahora fíjense que nivel educativo y ocupación no las tengo más, ¿sí? No las tengo más en inglés, las tengo solamente en español. Entonces esto ya es un avance que me permite ir quitando columnas. Acá fíjense que los nombres, ¿sí? Si yo, miren, voy a eliminar esta columna para que vean una cosa. Si yo elimino esta columna, fíjense que dice solamente columnas quitadas. Si voy a eliminar esta otra, fíjense que dice columnas quitadas, ¿sí? Entonces, Power Query nombra a los pasos por defecto, ¿sí? Les pone el nombre de lo que sale aquí arriba. Pero, fíjense que el mío dice quitar columnas en inglés. Esto es porque yo hice clic derecho y le cambié el nombre a un nombre que sea entendible. ¿Por qué? Porque cuando estamos desarrollando y creando cosas profesionales, es importante que todo tenga el nombre correcto, porque le va a permitir tanto a ustedes como a otra persona que tenga que tomar el trabajo de ustedes, decir, ah, ¿qué hace acá? Ok, promueve el encabezado. Acá quita las columnas que están en inglés, acá resuelve algunos problemas que tiene la columna de estado civil, acá crea el nombre completo de la persona, ¿sí? Es entendible leyendo el nombre del paso en vez del código, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos hablar en lenguaje humano entre dos personas, mucho mejor que hablar en código, ¿sí? Porque nosotros no entendemos mucho mejor en español que en código, y eso nunca va a haber diferencia. Entonces, si nosotros todo el código que escribamos lo escribimos con nombres humanos, lo escribimos con comentarios, que ya lo van a ver más adelante. Por ejemplo, ¿qué sería un comentario? Estoy creando un cálculo y le pongo, este cálculo está hecho para calcular tal y tal y tal cosa. Eso después, la persona que venga después que nosotros le va a servir muchísimo. O nosotros, si tenemos que volver al trabajo después de 4 meses sin haber tocado algo respecto a esa tarea, nos va a ser mucho más fácil. Entonces, siempre que podamos describir todo, utilicen las mejores descripciones para ustedes, porque esto no afecta en nada. O sea, si dice quitar columna en inglés o dice quitar columna, a Power BI no le interesa. Entonces, si ustedes se pueden beneficiar y trabajar correctamente, mucho mejor. Entonces, una vez que quito las columnas en inglés, otra transformación que se puede llegar a hacer, si ustedes se fijan, acá tengo el estado civil, ¿sí? Imagínense que me llama mi jefe y me dice, Luca, por favor, créame un gráfico de barras donde me muestres las ventas de las personas según su estado civil. A la hora de graficar, nosotros tenemos que tratar de ser lo más claro posible. ¿Por qué? Porque cuando alguien analiza la información, nuestro objetivo es que pase el menor tiempo posible entendiendo los datos. Si tiene que pasar tiempo entendiendo los datos, algo hemos hecho mal. Entonces, ¿por qué en vez de poner una C y una S, que es como me lo descarga mi sistema, no lo pongo casado y soltero? Y listo, ¿sí? Entonces, hay una funcionalidad en Power BI que si ustedes se fijan, si hago clic, ven que acá tengo, y mira Santi, que acá tengo lo que vos me preguntaste, acá podría reemplazar solamente los errores, ¿sí? De una columna, en vez de reemplazar toda la fila, ¿sí? Entonces yo diría reemplazar el error por un 0. Pero la que nos interesa ahora, ¿sí? Es reemplazar los valores. Básicamente, buscar y reemplazar. ¿Por qué me sale este menú? Sí, vamos a ver por qué me sale este menú. Dice insertar paso. ¿Estás seguro que queréis insertar un paso dentro acá? Porque como estoy parado en este negrito, ¿sí? Y yo ahora apliqué una transformación, me lo va a insertar acá. Entonces me dice, puede ser que si hace este proceso,
perjudiques al resto de pasos, no lo estás haciendo al final, lo sé. Entonces yo le voy a poner insertar simplemente porque después lo voy a borrar, pero esto es una advertencia de que cuando estamos haciendo transformaciones, no al final del proceso, sino a la mitad. Entonces, insertar, y ahora fíjense que buscar y reemplazar de Excel, de cualquier base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué valor quiero buscar? Quiero buscar la C y la quiero reemplazar con pasado. Punto final, ¿sí? Acá también tengan en cuenta que podríamos utilizar un parámetro, ¿sí? Podríamos predefinir los valores y llamar un parámetro, que esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y acá tienen algunas condiciones, opciones avanzadas, que dice, tiene que coincidir todo el contenido de la celda, es decir, si en una celda yo tengo CC, no lo va a tener en cuenta si elijo esta opción, porque toda la celda solamente debería tener una C. O reemplazar con caracteres especiales, esto es por si existen algunos caracteres especiales. Fíjense que ahora me sale casado y casada, ¿sí? Y si me voy al segundo, que básicamente lo que hice fue reemplazar la S por soltero, que algo bueno de Power BI, que en todo este tipo de transformaciones nos da esta ruedita, ¿sí? De configuración, que si yo hago clic acá, fíjense cómo tengo acá. Entonces, si no fuese una S y quisiese fuese una Z, lo puedo cambiar, ¿sí? Entonces puedo modificar las transformaciones ya realizadas. Entonces fíjense que ahora me quedó una columna mucho más legible para el usuario final, que sería casado y casada, soltero y soltera, ¿sí? Bien. Después hay otras transformaciones, ¿sí? Como por ejemplo, crear el nombre completo, ¿sí? Esto, si ustedes se fijan, he utilizado una función que se llama combinar columnas, ¿sí? Esto, básicamente, lo que hay que hacer es elegir las dos columnas, que sería, acá, primer nombre y segundo nombre. Si las selecciono las dos, simplemente acá, fíjense que tenemos la opción de combinar columnas, ¿sí? Si yo hago clic aquí, me va a decir cómo querés combinar las dos columnas que has seleccionado, ¿sí? Con el separador espacio, con el separador punto y coma, ¿sí? Con uno personalizado, yo podría crear mi propio separador, no sé, 4 espacios, o punto coma, guión, punto coma, lo que yo quisiese, ¿sí? Y qué nombre le querés dar a la nueva columna. Le quiero dar el nombre, ¿sí? Bueno, bastante redundante para el ejemplo, pero si se fijan acá, combiné el primer nombre, la columna primer nombre, la columna segundo nombre, en una sola columna que se llama nombre. Y acá tengo los nombres: John Jan, Eugene Juan, Christian Zhu. Bueno, son todos chinos. Pero acá, si se fijan, tenemos todos los nombres unificados, ¿sí? Entonces esto les permite unir los nombres. ¿Qué sucede en otro tipo de situaciones? Si ustedes se fijan, algo bueno que tiene Power BI es que al lado de cada columna les va a decir el tipo de datos, ¿sí? ABC, ABC, ABC. ABC significa texto, ¿sí? Esto lo podemos cambiar de 3 formas. Ya no son solamente 2 formas como antes, ahora son 3 formas de cambiarlo. La primera opción es haciendo clic en el ABC o en el iconito de aquí, porque puede ser otra cosa. Y acá me dan todas las opciones: número decimal, moneda, porcentaje, fecha, hora, texto, verdadero y falso, etc. Sí, acá hay un montón de opciones. Segunda opción, clic derecho, cambiar tipo. Acá lo tenemos: número decimal, número entero, fecha, hora, texto, binario, etc. Tercera opción, transformar, tipo de dato. Y acá lo tenemos para cambiar. Sí, o sea, podemos llegar al mismo resultado de 3 formas distintas. Un truquito que hice yo es este que está acá. Si se fijan acá, tienen este botón que dice detectar tipo de datos, ¿sí? Esto básicamente, ¿qué hace? Detecta automáticamente todos los tipos de datos de todas las columnas. Entonces, como yo le puse detectar tipo de datos, ¿sí? Simplemente haciendo acá, fíjense que me detecta: esta es numérica, este es texto, este es texto,
Bueno, algunas no la detectó bien, por ejemplo la fecha, pero si se fijan acá, si lo hizo correctamente, si hay alguna que queda mal, la pueden ir haciendo una por una. Entonces acá, fíjense que ahora me dice que este ID de cliente es numérico, esto es un texto, esto es una fecha, ¿sí? Acá también tengo otra fecha, acá la cantidad de autos, ¿sí? Porque la cantidad de autos, la cantidad de hijos o el salario me gustaría sumarlos. Si fuese en texto no lo puedo sumar, acá sí los puedo sumar. O calcular el promedio. ¿Cuántos hijos en promedio tienen las personas casadas y cuántos hijos en promedio tienen las personas solteras? O cuánto ganan en promedio las personas de determinada profesión, de determinado nivel educativo. Si lo tuviese texto, no lo puedo hacer. Ahora, como lo tengo numérico, lo tengo acá a disposición. Entonces, ¿qué tiene Power Query? Que es una primera aproximación a la transformación de datos de una forma bastante sencilla, porque todo lo vamos a tener a través de la interfaz de Power Query, por lo cual podemos acceder bastante sencillo, podemos entenderlo, podemos comprenderlo, ¿sí? Que luego se profundizar en Power Query para lograr cosas mucho más avanzadas, como funciones personalizadas, conectores personalizados, un montón de tipos de cosas mucho más avanzadas realmente, se puede hacer, pero recuerden que también para eso está SQL, pero es importante que lo sepan porque en todos los proyectos hay que conectarse a los datos y no siempre van a tener a disposición una base de datos para poder hacer las cosas en SQL, entonces yo también quiero que tengan las herramientas básicas intermedias de Power Query para poder afrontar cualquier tipo de desafío que sé que se van a encontrar en un proyecto donde no existen bases de datos. Entonces, todo lo que les voy a explicar durante la clase de hoy son cosas que sí o sí se van a enfrentar cuando trabajen con Excel. Entonces, empezamos a ver algunas transformaciones, vamos con todas las que nos quedan. Comparto mi pantalla, se está viendo mi pantalla, perfecto. Vamos con la segunda tabla que nos hemos conectado, que se llama segunda tabla. Ya vimos cliente, vamos a ver fecha, producto, territorio, stock y venta. Fecha. Cuando nos conectamos, ¿sí? Voy a quitar esto de acá. Veo, tengo todo ok, perfecto. Bien, cuando nos conectamos, acá el mismo problema. Tengo las primeras filas como encabezado. De vuelta, aplico la transformación de usar primera fila como encabezado y estamos perfectos. Bien. Ahora, segundo paso que apliqué, quité algunas columnas, que ya vimos cómo se quitaban columnas, entonces quité algunas columnas que no me servían, que era la semana y el mes en inglés. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá nosotros en nuestra tabla de fecha tenemos, por ejemplo, cuál sería el ID de la fecha numérico, cuál sería la fecha, 1 de enero de 2005, 2 de enero de 2005, 3 de enero de 2005 y así sucesivamente. ¿Cuál es el día de la semana? ¿Sí? Día 1, que sería domingo, día 2, que sería lunes, y así sucesivamente. Básicamente tenemos los valores del texto y los valores numéricos para lo que sería la fecha. Como por ejemplo, el número del día del mes. Esto va a ser siempre de 1 a 31, de 1 a 30, de 1 a 29, ¿sí? El número del día del año. Esto siempre va a ser de 1 a 365, para saber en qué día del año estamos, por si se requiere hacer ese análisis. El número de la semana, ¿sí? Tenemos la semana 1, la semana 2, la semana 3 hasta 52. El nombre del mes, el número del mes, enero es el 1, el trimestre, el año, ¿sí? Y el semestre, ¿sí? Bien, entonces acá yo para hacer algunas pruebas, lo que hice para mostrarles fue duplicar la descripción del mes, que sería, está acá, enero, la dupliqué aquí para hacer algunas pruebas, ¿sí? Y también dupliqué el número del año, ¿sí? Para mostrarle algunas cosas, ¿sí? Entonces yo he dividido el mes y el año, ¿sí? Para mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo que hice fue dividir la columna del mes en dos. Por ejemplo, ¿qué me sirve? Imagínense que estamos haciendo un gráfico. Diciembre, noviembre ocupa mucho espacio, ¿sí? Entonces, algo común que se utiliza generalmente en todo tipo de visualizaciones es usar las primeras 3 letras de las provincias, las primeras 3 letras de los países, las primeras 3 letras del mes. Entonces, para esto, ¿sí? Si nosotros tenemos el nombre del mes, yo puedo conservar
el mes completo, que lo tengo acá, pero podría tener otra columna con el mes abreviado. Entonces, esto es bastante sencillo porque yo puedo decir dividir una columna, ¿sí? Acá fíjense que me salen muchas opciones. Tengo dividir columna por delimitador. ¿Esto qué diría? Imagínense que tenemos una columna que dice Mendoza-Argentina. Si yo le digo dividir columna por delimitador, le digo cuál es mi delimitador, que sería el guión, ¿sí? O un espacio, o un punto y coma, o cualquier carácter que nosotros queramos definir, y va a dividir una columna que va a ser Mendoza y una columna que va a ser Argentina. Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, que bueno, ahí justo tengo una división de ese tipo. Por número de caracteres, ¿sí? Básicamente va a contar la cantidad de valores que hay, dividir la columna. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es por número de caracteres, ¿sí? Entonces, yo quiero dividir la columna con 3 caracteres. Y acá yo puedo decir, bueno, una vez solamente hacer una división, es decir, una columna la voy a dividir en 2, con los primeros 3 caracteres, que sería lo más a la izquierda posible, con los últimos caracteres, que sería lo más a la derecha posible, o varias veces. Esto sería cada 3 caracteres hasta el final dividir. Y eso va a depender, por ejemplo, si tengo 9 caracteres como máximo, me va a crear 3 columnas, ¿sí? Entonces ahora, fíjense que esta columna me sirve mucho a mí, y esta me la saco de encima directamente quitándola. Entonces ahora me quedó, ¿sí? Bueno, después le cambié el nombre para que quede más bonito, pero de esta forma, súper sencillo, podemos empezar a crear algunas columnas que nos sirven a la hora de utilizarla en la visualización. En vez de que diga noviembre gigante, nos queda no, y es mucho más sencillo. La segunda división que hice, ¿sí? Fue el número de año, ¿sí? Para obtener, porque generalmente vamos a trabajar con valores del año 2000, ¿sí? Dividí en 2 caracteres, ¿sí? Pues solamente son 4 valores. Va a pasar muchísimo tiempo, estoy seguro, antes de que tengamos que cambiar este código. Entonces, como sé que son solamente 4 valores, lo dividí en 2 en el segundo carácter, y ahora tengo estas 2 columnas: enero, ¿sí? O el nombre del mes, y el valor del año. ¿Esto qué me permite hacer? Si yo las selecciono las 2 y aplicamos lo mismo que hicimos para el nombre completo, ¿sí? Puedo combinarlas. Entonces, fíjense cómo ahora las combiné con un separador que se llama espacio, con un separador que es un espacio, y el nombre que le puse fue año mes corto. Entonces, ahora fíjense cómo me quedó una columna donde tengo el mes y el año para utilizar en cualquier gráfico que yo necesite. Es mucho más visual que poner noviembre 2005. Ahora lo tengo mucho más sencillo para usar si lo necesito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este sería una transformación, ¿sí? Pero es importante que en fecha tenemos algo súper poderoso, porque fíjense que si yo tengo columna de fecha, columna de número y columna de texto, ¿sí? Imaginémonos que yo digo, bueno, quiero ver qué opciones tengo para transformar el texto. Si yo quiero transformarlo, ¿sí? Me dice, ok, lo puedes cambiar a minúscula, lo puedes cambiar a mayúsculas, ok, lo cambio a mayúsculas, por ejemplo. Fíjense que me cambia el texto a mayúscula, ¿sí? O podría yo decir, transformar, acortar la longitud a determinada cantidad de caracteres, etc. Si me voy a una columna numérica y voy a transformar, fíjense que ahora es completamente distinto. Las opciones se ajustan al tipo de dato que tengo. Ahora imagínense que tuviese valores decimales, lo podría redondear. Redondeo personalizado, redondeo al alza, redondeo a la baja. Podría extraer el valor absoluto, podría aplicar un logaritmo, podría realizar algún tipo de potencia personalizada al cuadrado o al cubo, podría calcular la raíz cuadrada, pero también le podría hacer transformaciones de tipo texto, ¿sí? Que las tengo acá, minúscula, mayúscula, etc. Entonces, fíjense cómo dependiendo de la columna, ¿sí? Dependiendo de la columna, fíjense cómo cambian las opciones que me da a transformar. ¿Qué está bueno en Power BI? Que la columna de fecha es súper poderosa. Imagínense que solamente
solamente tuviésemos la columna de fecha, podríamos crear todas estas columnas que ven acá. Todas estas columnas que ven acá, yo las creé utilizando solamente la columna de fecha. Si yo lo voy a transformar, fíjense que ahora las transformaciones son completamente distintas. ¿Por qué? Porque tengo año, trimestre, mes, semana, día y texto. Vamos a enfocarnos en las que nos interesan. Por ejemplo, año. Si yo le doy transformar año, fíjense que me dice, ¿qué querés? El número del año, si yo le pongo el número del año, me deja 2005. ¿Ven? Si yo le digo transformar año, inicio del año, me da el primer día del año. Le podría pedir el último día del año. Después podemos trimestre. Dame el trimestre. Trimestre 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 1, 2, 3, 4 nada más. Después, transformar mes. ¿Qué quiero? ¿El mes? Lo tengo acá. Tengo el número de mes. ¿Qué más puedo extraer? Transformar mes. Nombre del mes. Enero. ¿Sí? O sea, lo que ustedes necesiten, simplemente con la columna de fecha lo podemos extraer y generar. ¿Sí? Fíjense como la semana. Quiero la semana del año, la semana del mes. Es decir, puede ser la primera semana del año, pero también puede ser la primera semana del mes, segunda, tercera, cuarta semana del mes. ¿Sí? El final de la semana, el inicio de la semana, el día, el nombre del día. ¿Sí? Tenemos una barbaridad de transformaciones que podemos hacer extrayendo valores de un dato tipo fecha. Esto es súper importante porque Power BI nos provee un montón de funcionalidades. Bien, entonces voy a la siguiente tabla, que es la de producto, que básicamente para que lo tengan en claro sería una tabla donde tenemos el listado de nuestro producto. ¿Cuál es el producto A, el producto B, el producto C? Todos los productos que vende la empresa, ¿sí? En esta tabla, ¿sí? En esta tabla vamos a ver que he hecho un montón de transformaciones. Ya vamos a ver por qué. De vuelta, me conecto, no están los encabezados, los promuevo y quito algunas columnas que no me sirven, ¿sí? En inglés, etc. Acá todos estos valores reemplazados, ¿sí? ¿Sí? Es porque he reemplazado columna por columna, ¿sí? Los valores nulos con un -1, ¿sí? Entonces todos los valores que están en nulo yo lo he ido reemplazando, ¿sí? Por un -1 en todas las columnas. Yo fui haciendo esta transformación. Bien, y después, ¿sí? En las columnas que tenían valores de texto, cuando tenían un nulo le puse la palabra desconocida, ¿sí? Ya también se los voy a explicar por qué más adelante, ¿sí? Entonces, en esta tabla no tenemos transformaciones que nos sirvan para explicar un tema, ¿sí? Simplemente transformaciones que me sirven a mí a la hora de trabajar en Power BI más adelante. Simplemente reemplazar los nulos por un -1 y reemplazar el texto en nulo por un valor desconocido, ¿sí? Bien. Luego tenemos la tabla de territorio, ¿sí? Que en la tabla de territorio básicamente no hay nada para hacer. Nos conectamos al Excel de territorio, promovemos los encabezados y cambiamos el tipo de los datos. Nada más. El -1 y el desconocido ya está cargado acá previamente porque yo lo hice en el Excel, ¿sí? Porque era pequeña la tabla. Bien, ahora vamos a ir a dos tablas que sí son importantes porque estas son meramente informativas. Por ejemplo, en qué territorios tiene la empresa de operación, cuáles son los productos que vende, cuáles son las fechas en las cuales se han realizado las ventas y cuáles son los clientes y sus datos, ¿sí? Pero ahora vamos a ir a lo que se llaman hechos, que ya más adelante se lo voy a comentar por qué, que significa, y todo viene en detalle cuando sea relevante, ¿sí? Donde acá, ¿sí? Tenemos distintas tablas. Por ejemplo, tenemos la tabla de stock, ¿sí? Que nos hemos conectado, ¿sí? Nos hemos conectado a la tabla de stock y tiene, una vez que promovemos los encabezados y cambiamos el tipo de datos, fíjense que tengo el código del producto, es decir, qué producto es,
cuál es su fecha, ¿sí? Cuándo fue la fecha del movimiento que se trata la línea, cuál fue el coste unitario, cuántas unidades entraron, este es el coste unitario del producto, cuántas unidades entraron, cuántas unidades salieron y cuántas son las unidades que me quedan después de haber realizado estos movimientos. Acá no hay movimientos, sí, pero tenemos filas con otros movimientos, sí. Fíjense que acá en entrada de unidades nuestro valor máximo es 498, ¿sí? Entonces tenemos entrada de unidades desde 0 hasta 500, ¿sí? Acá, bueno, justo en mi primera fila tenemos la mala suerte que sean todas 0, ¿sí? Pero bueno, básicamente tenemos para cada día, cada producto, cuántas unidades entraron, cuántas unidades salieron. ¿Qué sucede? El stock es muy común que dentro de las bases de datos se gestione por fotos, ¿sí? ¿Qué significan las fotos? Básicamente, imagínense que estamos haciendo fotos a una base de datos. Imagínense, ¿sí? Vamos a poner el caso más sencillo, que yo escribo en una hoja de papel 3 filas y ustedes le sacan una foto y ese es el stock de hoy, de los 3 productos que tengo hoy. El día de mañana en esa hoja de papel yo agrego el producto nuevo que entró, una 4ª fila, y ustedes le sacamos una foto, va a ser la foto de mañana, y el día pasado mañana a una de esas 4 filas yo le cambio los datos y le sacamos una foto, va a ser la foto de pasado mañana. Cada foto me muestra cuál era el estado de mi stock a un día determinado. Esto es importante porque, por ejemplo, para calcular rotaciones y algunas cosas mucho más complejas, es importante poder decir, bueno, cuál era la situación de nuestro stock, ¿sí? A 15 de marzo, a 1 de enero, ¿sí? Para lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Nos interesa solamente la última foto, ¿sí? Para lo que vamos a trabajar durante la Diplo, nos interesa solamente la última foto. Entonces, nosotros, si bien esta tabla, si ustedes se fijan, van a ver que tiene millones y millones de filas, bueno, millones no, miren, esta tabla tiene 700.000 filas, ¿sí? Esta tabla tiene 700.000 filas. Ya les explico lo que hice. Entonces, yo acá tengo columnas para filtrar. Si ustedes se fijan que yo acá tengo este filtro, que es igual que el de Excel o cualquier herramienta, yo podría seleccionar y aplicar un valor o poner filtros de número. Es igual a tanto, es mayor a tanto, menor a tanto, igual, no igual, ¿sí? Como cualquier filtro existente. Acá, si tratásemos de una tabla, como por ejemplo, vamos a la de cliente, por ejemplo. Si yo quisiese filtrar el nombre, yo diría, solamente quiero las personas que se llaman Aaron King, ¿sí? O en filtro de texto, lo que empieza por una palabra, lo que contiene una letra, etcétera, ¿sí? Entonces acá en la tabla de stock, como lo único que vamos a usar para la Diplo es la última foto del stock disponible, ¿sí? Acá lo que yo hice fue filtrar, si ustedes se fijan, filtro de fecha, ¿sí? Acá tenemos un montón. Es igual a 1 de enero de 2015, anterior a 15 de marzo de 2023, posterior, entre 2 fechas, en el siguiente año, el más antiguo, el más reciente, un año en particular, el año pasado, el próximo año, el día, el segundo. Podemos poner absolutamente la cantidad de filtros que ustedes quieran. El que utilicé yo, ¿sí? Fíjense que yo le dije es el más reciente, ¿sí? Entonces, se ve así, pero básicamente es filtro de fecha, es el más reciente. Entonces, ahora, fíjense que la fecha de movimiento, yo filtré la fecha de movimiento, la última fecha de movimiento que se ha producido en nuestra organización, que sería básicamente la última foto. ¿Cuándo fue la última foto que yo saqué? Y si ahora vemos, ¿sí? Si ahora vemos, de 700.000 filas, nos van a quedar, un segundo, 600. ¿Sí? ¿Y cómo podemos saber que cada fila es un producto? ¿Cómo podemos saber estadísticas de una columna? Bueno, para eso tienen esta pestaña de vista, ¿sí? Que fíjense que nos da algunas opciones que pueden llegar a ser interesantes, y una que suelo utilizar yo es estas 3. Calidad de la columna,
lo que les va a mostrar un poco detallada la barra verde, la pueden tener resumida, o si aplican calidad de la columna, le va a salir válido, error y vacío. Acá tengo todos los valores válidos, ¿sí? Distribución de columnas, ¿sí? Fíjense, esto va a tardar un poco porque hace un poco el análisis de mi columna y me va a decir cuántos valores únicos tengo. Esperamos un segundito, ¿sí? Que nos haga todo este análisis y nos va a decir que no tantos valores únicos, tantos valores repetidos, etcétera. Y después también tenemos perfil de columna, ¿sí? Que ya nos da la estadística de toda la columna completa, que ahí lo vamos a ver. Si se fijan, bueno, miren, lo voy a disminuir un segundo. Fíjense que acá tengo distintos 606, únicos 606. Es decir, que no tengo valores repetidos, ¿sí? Pero bueno, también podríamos hacer la siguiente opción. Si ustedes se van a transformar, fíjense que acá tenemos funciones estadísticas que podríamos decir recuento de valores, ¿sí? Si yo hago recuento de valores, me va a decir simplemente cuántos valores numéricos o de texto existen en una columna, ¿sí? Entonces, valores de texto o numéricos tengo 606. Si son iguales o no, no lo sé. Solamente dice, hay un valor sí, 1. Hay un valor sí, 2. Hay un valor sí, 3, y así sucesivamente. Pero podría ser la operación de recuento distinct, básicamente cuenta los valores distintos. En la tabla de ventas nos conectamos, promovemos los encabezados, quito las columnas que no me sirven, que son estas, no me interesan, cambio el tipo de datos, ¿sí? Y vuelvo a quitarle otras columnas. Esta la podría haber quitado al principio, ¿sí? No hacemos nada complejo en particular en la tabla de ventas. Tenemos qué producto se vendió, cuándo se vendió, cuándo vence la factura, cuándo se va a entregar el producto, qué cliente lo compró, en qué región se produjo esa venta, cuál es el número de la factura, cuál es la línea. Es decir, imagínense que la línea sería, si en una factura se compran 3 productos, tendría 3 líneas. Producto 1, producto 2 y producto 3, ¿sí? No significa cantidad. Imagínense, van al supermercado y compran una Coca-Cola y unas papas fritas, y de las papas fritas compran 2 bolsas, y la Coca-Cola 1 serían 2 líneas. La línea de la Coca-Cola tendría 1 unidad y la línea de las papas fritas tendría 2 unidades, ¿sí? Entonces es distinto lo que serían líneas y productos comprados, ¿sí? Cantidad ordenada, ¿sí? Sería cuántas unidades se compró, cuál fue el precio unitario y el precio total. Si se fijan, 1 por esto daría el precio total. Cuando tengan más unidades, este valor va a diferir del precio unitario, lógico. ¿Cuál es el costo unitario de ese producto? ¿Sí? El costo total, si se compraron más de una unidad. ¿Cuál es la venta total? Acá está repetido lo que sería monto de venta la venta total incluye, creo que el flete. Bueno, acá están los impuestos pagados, el flete, y acá tenemos la fecha de la factura, la fecha de vencimiento y la fecha de entrega. Al principio teníamos los ID numéricos y acá los tenemos en tipo fecha, ¿sí? Bien, entonces, no mucho más de la tabla de ventas. Ahora, y vamos a ver algunas transformaciones que son un poquito más avanzadas a lo que vimos ahora. Básicamente ahora lo que vimos hasta ahora era, por ejemplo, cómo limpiar nuestra base de datos, pero sí, también podemos hacer cosas más complejas, que bueno, todo esto que van a ver ahora también se hace en SQL, pero bueno, que si no tienen la posibilidad en el lugar donde estén trabajando y todo, de tener la posibilidad de crear una base de datos y hacerlo todo correctamente, también sepan que lo pueden hacer acá en Power BI. Antes que nada, antes de ver esas transformaciones, les voy a mostrar cómo conectarse a 2 orígenes de datos distintos de Excel. Uno sería una página web, porque sé que muchos han comentado que descargan información de la página web, etcétera, etcétera. Cómo nos conectamos a la página web y descargamos información. Y
¿Cómo se conecta una base de datos normal? Para que más o menos tengan en cuenta cosas que se suelen utilizar. ¿Sí? Bien. Acá, imagínense que yo, ¿sí?, soy un fanático de los Juegos Olímpicos, ¿sí?, de invierno, ¿sí? Soy un fanático. La verdad que las veces que fui a esquiar terminé todo chocado, ¿sí? O sea, pasé más tiempo en la nieve que arriba de los esquís, ¿sí? Así que no es mi área de especialidad, ¿sí? Pero podemos, para hacer un ejemplo, ¿sí? Yo soy un fanático de los Juegos de Invierno y me gustaría hacer un proyecto personal mostrando cuáles son los países con mayor cantidad de medallas de oro, de bronce y de plata en este tipo de Juegos Olímpicos, ¿sí? Entonces, yo acá me metí en Wikipedia y me encontré que está la tabla del medallero de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Si yo quisiese conectarme a esta tabla, por ejemplo, yo podría conectarme a esta página web. Copio la URL, ¿sí? Y fíjense cómo acá, en origen de datos, ¿sí? Inicio, nuevo origen, página web. Fíjense cómo lo que nos pide es una dirección URL. Yo la voy a poner, voy a dar clic en aceptar y voy a dejar que Power BI trabaje para mí. Espero un segundo, que haga todo lo que tiene que ver con las conexiones, bla, 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 bla. Y ahora fijémonos cómo está cargando algunas cosas por detrás. Y ahora me muestra un poco todo lo que Power BI detecta, ¿sí? Entonces, yo puedo ver que fíjense que acá detecta una tabla que se llama medallero. Podrá llegar a ser esto. Si la selecciono, puedo ver una vista previa. Y si efectivamente, esta es la columna del medallero olímpico, ¿sí? Entonces, directamente Power BI se conectó y ya detectó que ahí existía una tabla y la extrajo, ¿sí? Esta otra tabla, pero bueno, acá esta tabla básicamente es falsa, básicamente. Después, acá hay otra tabla también, que es más o menos la misma. Estas son tablas sugeridas. Básicamente, tablas HTML significa que están definidas por el código de la página web. HTML es el lenguaje con el cual se escribe en la página web. Es decir, una persona creó esta tabla con código HTML, entonces Power BI ya directamente las lee. Y estas son las sugeridas, las que Power BI identifica, puede ser que sean de HTML o no, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la tabla, acá tengo otra, ¿sí? Acá tengo texto, acá está todo el código HTML, miren, acá está todo el código HTML, y acá está el texto, ¿sí? Acá está el texto que se muestra en la página web. Entonces, yo puedo ver básicamente toda la página web por dentro. Yo en este caso elegí la tabla del medallero y la cargué, ¿sí? Básicamente lo que hace Power BI, me extrae esta tabla y me la da de esta forma. Esta tabla tiene algunos errores, ¿sí? Como por ejemplo no tiene el nombre bien de las columnas. Entonces pongo los encabezados, pero fíjense que estas tienen nombres mal. Básicamente tienen 0, 1 y 2. Entonces, primero lo que hice fue quitar la columna, la fila del total, ¿sí? Porque no necesitamos el total. Entonces yo quité la fila del total, simplemente puse acá un filtro donde no sea total, ¿sí? Simplemente. Y después le cambié los nombres a las columnas, oro, plata y bronce, y total. Entonces acá yo ya tengo, ¿sí?, mi tabla de los Juegos Olímpicos para poder hacer mi tablero. Rápidamente conectado a la página web, ¿sí? Entonces, sepan que se pueden conectar a una página web. Después, otra conexión normal que puede llegar a ser es conectarse a una base de datos, ¿sí? Base de datos existen miles, ¿sí? Que de Azure, que de Google, que de IBM, que de SAP, etc. Todas las bases de datos comparten tres cosas siempre: servidor, ruta, IP, llámenlo como quieran, ¿sí? ¿Qué va a ser? Básicamente, pueden ser dos opciones. Un IP, que es el IP normal de, no sé, 197.123. Etcétera. Un número de IP que sería como el DNI de una página web, ¿sí? O el nombre de un servidor, ¿sí? Que podrá ser, no sé, server local, empresa X, ¿sí? .net o cualquier cosa, ¿sí?
Eso va a ser el servidor, que eso va a ser la ruta donde está nuestra base de datos, que eso nos lo va a dar la gente del sistema. Y después, otras dos cosas que nos va a pedir es usuario y contraseña, ¿sí? Que en usuario y contraseña, simplemente va a ser el usuario y contraseña que tenemos para loguearnos en esa base de datos. Para conectarse a una base de datos, si ustedes se fijan, es bastante sencillo. Yo acá me he conectado a la tabla de mi empresa de fecha, ¿sí? Pero acá, si ustedes se fijan, el nuevo origen SQL Server o cualquier base de datos, fíjense que le va a pedir el nombre del servidor, que sería este IP que les digo, el nombre de la base de datos, porque puede ser que exista más de una base de datos dentro del servidor, y una vez que se conecten, acá podrían poner la instrucción SQL, si quisiesen. Una vez que se conecten, le va a pedir usuario y contraseña y se loguea, ¿sí? Esto es súper sencillo, no van a tener ningún problema, y hay un montón de tutoriales en internet y no es lo más importante, porque una vez que está la conexión hecha ya está para siempre. Vamos a lo que sí realmente me interesa. Entonces, vamos ahora a he preparado algunas transformaciones, ¿sí? Que son generalmente útiles a la hora de trabajar con datos, ¿sí? La primera se llama join, ¿sí? Que sería, vamos a poner el ejemplo sencillo, buscar B, pero a nivel de base de datos, ¿sí? Básicamente, no solamente sería lo que es el buscar B, porque el buscar B básicamente dice buscar este valor en el otro lugar, sino que existen múltiples tipos de joins, ¿sí? El buscar B se podría traducir como left join o join izquierdo, ¿sí? Combinación izquierda, ¿sí? Eso sería el sinónimo de buscar B, ¿sí? Pero existen un montón de tipos de join en los cuales hoy no vamos a profundizar porque es el tema del módulo siguiente, pero básicamente nos permite combinar dos tablas, solamente los valores de una tabla, solamente los valores de la otra, la combinación de los valores, todos los valores de una de otra, hay un montón de joins. Ahora básicamente yo lo que quiero hacer, ¿sí? Es a mi tabla de ventas, ¿sí? A mi tabla de ventas quiero agregarle el nombre del producto, porque si se acuerdan, ¿sí? Yo tenía en mi tabla de ventas solamente el código del producto, ¿sí? Entonces yo digo que en la tabla de ventas tengo el código del producto y en la tabla de dimensión tengo el código del producto, el nombre, la categoría, etcétera. Entonces, imagínense que yo tengo la necesidad de que esté todo junto en una sola tabla. Entonces yo podría hacer el join a través del ID, ¿sí? Vamos a verlo paso a paso, qué significa, cómo se hace, etcétera. Básicamente, yo lo que hago es en la tabla donde yo quiero guardar la información, por ejemplo, en la tabla de ventas, yo la dupliqué para esta situación, ¿sí? La he duplicado para esta situación, ¿sí? Yo le tendría que decir combinar. Acá fíjense que acá arriba a la derecha tengo el botón de combinar en el cual puedo hacer mis combinaciones. Acá me salen dos, combinar y anexar, y acá tengo las dos opciones. Combinar consultas, lo que haría sería combinarlas y guardarlas acá, o combinar consultas para crear una nueva. Esto significaría que las va a combinar, pero me va a crear una tabla nueva. ¿Qué es lo que hice yo? Yo le puse combinar para crear una nueva, y en vez de sumármelo a la tabla de ventas, me lo creó como una nueva tabla que yo luego le cambié el nombre, ¿sí? Entonces, cuando yo digo combinar consultas, ¿sí? Me sale este menú que es el siguiente, ¿sí? Acá me dice, seleccione las tablas y columnas coincidentes para crear una tabla combinada. Es decir, yo a la tabla de ventas, que es la primera que voy a poner, que va a ser lo que se conoce como lado izquierdo, ¿sí? Por más que esté uno arriba del otro, esto es izquierda siempre el primero, derecha el segundo. Le quiero unir información de producto y ambas tablas comparten la columna de ID. Entonces, a esta tabla le quiero agregar información de esta y ambas tablas están conectadas por el ID del producto que lo comparten en común, ¿sí? Entonces, acá, como yo les comentaba, existen múltiples combinaciones, ¿sí? La que ahora nos interesa, externa izquierda, sería
el buscar B. Es decir, para cada fila de mi tabla de ventas, va a decir código 310. Lo va a buscar en la tabla de producto y me va a dar los valores. Código 346. Lo va a buscar en la tabla de producto y me va a dar los valores. Si existe un valor en la tabla de producto que no existe en la tabla de ventas, no lo va a hacer. Porque como yo le dije, todas de la primera, coincidencia de la segunda, que sería la primera, va a buscar todo lo que existe en la primera, me va a devolver de lo que existe en la primera, todo lo que existe aquí en la segunda, pero si hay algo extra en la segunda no me lo va a traer, ¿sí? Entonces, imagínense que acá en la tabla de ventas tengo productos del 1 al 500 y en la dimensión tengo del 1 al 1000, me va a traer la información del 1 al 500, pero del 500 al 1000 no me va a traer nada porque solamente quiero para los que tengo la tabla de B, ¿sí? Esto es como el buscar B. Es como el buscar B de Excel, y en SQL lo van a conocer como left join, ¿sí? Acá, ¿sí? Podemos ver que si yo doy clic, miren, acá si yo activo este botón, fíjense que dice, la selección coincide 60.398 filas de 68.398 filas de la primera tabla. Es decir, que de las 60.000 filas que yo tengo en la primera tabla, los 60.000 productos que existen ahí están en mi dimensión. Es decir, que para todos los productos que yo he vendido, tengo información en mi tabla de productos, ¿sí? Esto significa que está bien las cosas. Y ahora, una vez que yo hago esta combinación, fíjense que me queda mi tabla original, que sería mi tabla de venta, con el producto, la fecha, el cliente, el territorio, la factura, el costo, la venta, etcétera, 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 etcétera. Y acá al final me queda mi tabla de productos, ¿sí? La pueden ver, que ahí me dice tabla de producto y tiene el valor tabla, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque yo todavía no he decidido qué valor quiero de la tabla de producto. Quiero el nombre, quiero el color, quiero el precio unitario, no lo sé. Todavía yo no decido. Simplemente he hecho la conexión entre ambas tablas. Fíjense que ahora solamente ha hecho la combinación entre ambas tablas, ¿sí? Es decir, esta tabla está conectada con esta otra por el ID de producto, ¿sí? Pero ahora, ¿sí? Fíjense que ahora, las columnas normales tienen esta flechita para filtrar, pero en esta que es la combinación, el icono es distinto, ¿sí? Fíjense, voy a hacer zoom, más zoom todavía. Fíjense que el icono es distinto, ¿sí? Son como dos flechitas así, que esto significa expandir. Expandir sería básicamente seleccionar qué queremos, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo hago clic acá, tengo la opción de expandir. Entonces, ahora, ¿sí? Acá el último yo siempre lo desactivo porque dice usar el nombre de la columna original como prefijo. ¿Esto qué va a hacer? Que ponga el nombre de la tabla, el nombre de la columna. Esto es innecesario, yo siempre lo desactivo, ¿sí? Lo vamos a dejar para que lo vean y vamos a decir que queremos, imaginémonos, el nombre. Entonces, el nombre es esto, descripción de producto, yo la selecciono, podría elegir más, ¿sí? Podría elegir más columnas, solamente vamos a hacer el nombre. Vamos a poner el color para que vean que se puede hacer con más columnas. Si yo elijo usar el nombre de la columna original como prefijo y doy clic en aceptar, fíjense que ahora me trae la descripción y el color, pero me guarda el primer nombre de la tabla. Esto, la verdad que es innecesario porque no lo vamos a usar nunca. Entonces yo se lo voy a desactivar. Acá le vamos a borrar el nombre original y lo tenemos. Entonces tengo la descripción del producto y el color. Sí, de esta forma, ¿sí? Se pueden combinar dos tablas. Genial, entonces, Santi. Bien. Ok. Pero ¿qué pasa si no solamente quiero combinar? Quiero hacer alguna operación matemática en el medio, ¿sí? Entonces, para eso existen los join con agregación. En este caso, ¿qué es lo que hice? Lo hice al revés. En este caso, a la izquierda puse la tabla de producto, ¿sí? Y voy a buscar
toda la información que exista de cada uno de los productos que tengo en mi base de datos en la tabla de ventas. ¿Sí? Lo he hecho al revés. Es decir, ahora es muy probable que tenga productos que no se venden. Entonces no me van a traer información. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora, de todos los productos que tengo en mi base de datos, que son 607, solo 158 tienen ventas. Acá lo podemos ver. ¿Sí? Ve directamente acá el join, ya me lo ha dicho. De los 607 productos que tengo, solamente 158 de ellos tienen información en la tabla de ventas. ¿Sí? Una vez que hago este join, fíjense que acá tengo la tabla de ventas. Cuando le doy a expandir, tengo la oportunidad de, mira, tengo la oportunidad de, en vez de decir devolverme un campo, devolverme una agregación. ¿Sí? Entonces, si yo hago clic en agregar, fíjense que acá puedo obtener de todas las columnas numéricas información. Entonces, sumame, por ejemplo, cuántas órdenes tiene, hacer recuento, contar la cantidad de veces que aparece una orden. Esto me daría cuántos tickets a todos estos productos, sumar el precio unitario, sumar el monto de venta. ¿Sí? Yo puedo hacer este tipo de operación. Como en mi tabla de productos solamente tengo una línea por cada producto, yo acá, fíjense que suma de venta, estos productos, ¿sí?, son los que no han tenido ventas. Entonces vamos a ponerle que no me muestre los nulos por el momento, y fíjense cómo ahora nos va a mostrar, ¿sí?, cuál es el resultado de sumar todas las operaciones que se han producido de venta de cada uno de mis productos. Eso de agregar, ¿en qué situaciones aparece? Imagínense que ustedes tienen una factura por día y las quieren no necesitan la información por día, la necesitan por semana, y tienen 100 millones de filas. Las agregan, le queda capaz que 5 millones y tienen menos cantidad de datos, lo cual ocupan menos espacio y funcionan mucho más rápido, por ejemplo. Las agregaciones son muy útiles, porque depende de la pregunta, va a depender el grado de detalle que necesitemos de la información. ¿Sería solo para filas de tipo numérico? Por defecto sí, pero mediante código de lenguaje M se podría llegar a hacer para columnas que no son de tipo numérico. Se puede llegar a dar una situación, ¿sí?, en nuestras organizaciones, donde suceda lo que algunos me han comentado, es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo en un Excel? ¿Qué pasa si yo tengo en un Excel las ventas A? Yo le puse ventas A por ponerle venta A, pero vamos a decir que es una venta de enero. 10, 2 y 8. Lo hice con pocos datos para que se vea súper fácil el cambio. Entonces yo tengo una tabla, un Excel con estas ventas, 10, 2 y 8. Y después tengo otro Excel que tengo las ventas 5, 6 y 7. ¿Sí? Y acá tiene una columna de cómputo. Imagínense que yo tengo dos Excel y me gustaría tenerlos juntos, porque ¿por qué tengo una tabla en un lado y tengo la tabla en el otro? Por ejemplo, que tenga una tabla de importaciones y otra tabla de exportaciones y otra de ventas nacionales. Bueno, las podríamos unificar, ¿sí?, para tener las ventas totales de la empresa. Entonces, se puede hacer dentro de este botón de combinar las dos opciones. Nosotros recién dijimos combinar, que eran estos buscar B, join, ¿sí?, que sería, bueno, unifico dos tablas por un valor en común, que puede llegar a ser un ID de producto, un ID de cliente, etc. Pero también está la opción de anexar, que básicamente anexar en SQL se lo conoce como union, ¿sí? Unión es, imagínense que pegamos una tabla arriba de la otra, ¿sí? Yo pego algo arriba de otra cosa. Entonces, vamos a ver que estas dos tablas yo las he creado como anexar. Entonces, anexar, ¿sí?, dice, ¿qué tabla quiero anexar? La A y la B. Si lo quiero hacer en más tablas, las podría hacer
eligiendo 3 o más tablas y eligiendo todas las tablas que yo quisiese, ¿sí? Algo a tener en cuenta, ¿sí? Algo a tener en cuenta es que miren el resultado. Recuerden que la tabla A solo tiene la columna ventas, la tabla B tiene ventas y compras, y el resultado tiene ventas, compras. Esta de acá sería la tabla A y esta de acá sería la tabla B. Fíjense que la tabla B tiene valores en ambas columnas y la tabla A, como no existe la columna compras, me la va a dejar toda en nula, ¿sí? Pero la columna que comparten en común, que sería esta, y me recibo en uso de colores, esta columna que usan las dos, la tienen en común, sí me las unifica, ¿sí? ¿Qué sucedería si yo acá tuviese, no sé, en inglés, sales? ¿Qué sucedería? Acá tengo la tabla A y acá tengo la tabla B. No me las unifica porque no tienen nada en común. Porque ¿cómo sabe Power BI que tienen cosas en común? ¿Sí? Que se llaman igual. ¿Sí? Entonces, no me las unificó. Es una condición que para poder realizar esta operación, los nombres de las columnas sean los mismos. Si tenemos una columna de más, no va a pasar nada. Simplemente va a realizar la operación y va a colocar un null en ese campo. ¿Sí? Entonces, ventas, ¿sí? Lo tenemos. Y pum, ya la tenemos combinada perfectamente. Bien, duplicados. Acá una funcionalidad que existe. Imagínense que me gustaría, ¿sí?, eliminar los valores duplicados que yo tengo en una base de datos, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta columna, fíjense que tengo varios valores repetidos. Existe la posibilidad de que con clic derecho, ¿sí?, que utilicemos la funcionalidad de quitar duplicados, ¿sí? Básicamente lo que va a hacer es quitar todos los valores que estén duplicados y ven cómo ahora me queda A, B, C, D. Esto, si seleccionamos más columnas, lo hace en conjunto, ¿sí? Después, algo que todas las personas que usan Excel me van a agradecer: funcionalidad transponer y dinamizar. ¿Qué significa eso, Luca? Por Dios. Bien, entonces, es muy probable que todas las personas que trabajen con Excel se encuentren contra esta tabla, ¿sí?, que tenemos formato Excel. La venta de mi empresa, el costo de mi empresa para enero, para febrero, para marzo, abril y así sucesivamente, ¿sí? Esto es muy común que se utilice este formato, ¿sí? Este formato no es adecuado, ¿sí?, porque Power BI y las bases de datos trabajan con lo que se conoce como modelos tabulares, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que cada columna tiene un significado, es decir, una columna en la columna de las ventas, una columna en la columna del costo, ¿sí? Y cada fila es un registro con información distinta. Entonces, esto un poco va en contra de cómo se debería trabajar. Para eso existe la opción de acá arriba, ¿sí?, acá arriba, transponer, que si se fijan, dice transpone esta tabla tratando las filas como columnas y las columnas como filas, que es lo que yo quiero acá. Cada fila en realidad es una columna y cada columna sería una fila, porque es el resultado de cada uno de los meses, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quiero. Entonces, si hago clic en transponer, me va a dar este resultado: valor, venta y costo, ¿sí? Simplemente promuevo los encabezados y este valor, bueno, es accesorio, le cambio el nombre a fecha y voilà, transformé una tabla de Excel a una tabla de base de datos o de Power BI, ¿sí? Simplemente, si se encuentran frente a esta situación, miren qué fácil es apretar un solo botón y tienen el resultado listo, ¿sí? Un solo botón. Después, situación más compleja, ya cuando los usuarios de Excel tienen capacidades elevadas del uso, nos vamos a enfrentar a esta situación que es un poco más compleja, porque cada fila no es una columna como antes, donde antes decíamos fila A, fila 1 es la venta y fila 2 es el costo. Decíamos, ok, la primera fila es una columna, la segunda es otra columna. Si yo pongo acá transponer y digo, ok, sí, transponer soluciona todo,
voy a tener un problema, porque voy a tener producto A, producto B. ¿Y de cuándo son esas ventas? Ok, transponer acá no nos sirve, ¿sí? Porque cada fila no... Porque transponer solamente no sirve, ¿sí? Cuando cada una de las filas es una columna. En este caso, es al revés. Esto es una misma columna y esto serían las filas, ¿sí? Pero todos estos valores en conjuntos, ¿sí? Todos estos valores deberían estar en una sola fila. Es decir, si lo quisiésemos ordenar, nosotros deberíamos tener una tabla que tenga la fecha, otra columna que sea el producto y otra columna que sea la venta, ¿no es cierto? Bien, si nosotros queremos transformar esta tabla en este resultado, simplemente fíjense que acá está el botón escondido y nunca sé cuál es. Dentro de todo este marullo de botones existe el botón de, bien, aquí, anular la dinamización de columnas, ¿sí? Entonces, si aplican este botón de anular dinamización de columnas, ¿sí? Fíjense que ahora me generó una columna con el producto A, B, 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 la fecha y el valor. Simplemente cambio los nombres y lo tengo. Producto, mes y venta. Entonces, no hay tabla de Excel que se nos resista y que no podamos transformar a lo que realmente necesitamos para poder trabajar con Power BI. Entonces, yo después quiero decir, quiero la cantidad de la venta total, sumar esta columna, ¿sí? Si no, antes tenía que sumar esta, más esta, más esta, más esta y todas las que fuesen. Ahora simplemente sumo esta y listo. Bien, entonces vamos a el segundo caso, que sería, bueno, ahora tengo un problema. Ya se me complicó más la cosa. De mi Excel, que antes tenía la venta de cada uno, vamos al origen, tenía la venta de cada uno de mis productos, ¿sí? Ahora tengo la venta, ¿sí?, de cada uno de mis productos en distintas sucursales, en la sucursal de Centro y en la sucursal de Luján de Cuyo. Entonces, básicamente lo mismo que hicimos con Gabriel. En vez de elegir la venta, elegimos venta y sucursal. Aplicamos la dinamización de columna, ¿sí? Y fíjense cómo ahora tengo una columna con la sucursal, una columna que en este caso le vamos a cambiar el nombre a producto, una columna con el mes y una columna con la venta. Entonces, ¡pum! Ahora podemos trabajar con Excel con la cantidad de columnas que tengan, con la cantidad de complejidad que tengan, ¿sí? Todo Excel que tengamos lo vamos a traducir siempre a una tabla que siempre debe tener las características de que en cada columna debe tener el mismo tipo de valores. Es decir, si tengo en esta columna sucursal, voy a tener todas las sucursales, la columna de producto va a tener todos los productos, la columna de mes va a tener todos los meses y la columna de venta va a tener todas las ventas, ¿sí? Ok, hasta acá. Bien, vamos con dos cositas que me quedan y terminamos la clase. Creo que un poquitito pasado el tiempo, pero vaya a ver. Bien, ahora acá lo único que hice fue duplicar la tabla de venta, ¿sí? Acá tengo la misma tabla de venta, y recuerdan que recién nosotros, acá quité algunas columnas que no me interesaban, ¿sí? Recuerdan que nosotros recién hicimos el join con agregación. Bueno, ¿qué pasa si quiero hacer el join sin agregar nada? Bueno, para eso nosotros tenemos este botón de acá, que es agrupar por, ¿sí? Básicamente, si yo hago clic agrupar por, lo vamos a ver acá, tengo la opción básica y la opción avanzada. Entonces yo diría, imagínense que a mí no me interesan las ventas por cada una de las fechas, yo solamente necesito analizar las ventas de cada producto en cada territorio a lo largo de todo el año, ¿sí? Entonces para eso yo no necesito ticket por ticket, ¿sí? Para eso yo le digo que quiero agrupar la información por producto y territorio, ¿sí? Y quiero crear dos columnas. Venta, que acá puedo elegir la operación, este es el nombre de la columna resultante,
operación, suma, promedio, mínimo, máximo, recuento, etcétera. ¿De qué columna? Quiero crear una columna que se llame venta, que sume la columna venta total. Y quiero crear una columna que se llame unidades, que sume la cantidad ordenada. Simplemente con esto, ¡pum! Para cada producto y cada territorio me da la venta y las unidades. ¿Cómo funciona esto por detrás? ¿Cómo funciona esto por detrás? Básicamente, viene la tabla de venta y dice, bueno, vamos a ver el primer producto, el 310. Vamos a ver el primer territorio, el 1. Ok, para el producto 310, en el territorio 1, suma todo y lo guarda en una celda. Vamos al siguiente producto, en el territorio 1, y así sucesivamente. Entonces, para cada combinación de producto-territorio, ¿sí?, va a ir haciendo esta suma. Esto es importante porque nosotros podemos hacer lo que se llaman como agregaciones básicas, es decir, un producto, una columna agregada, o uso avanzado me permite agregar la cantidad de valores a agregar, ¿sí?, y la cantidad de columnas que yo quiera. Entonces le puedo dar la complejidad. Eso sería un group by, efectivamente. Esto en SQL se llama group by y lo van a ver también en el módulo que viene. Entonces de esta forma yo puedo agregar la información y obviamente trabajar con menor cantidad de información que no necesito. O sea, si yo necesito hacer la información por producto y territorio, ¿para qué voy a cargar cada uno de los tickets? Es guardar información innecesaria, ¿sí?